La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró al programa Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, de interés legislativo y provincial. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declara de interés educativo, social y cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el programa periodístico Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, y que se emite desde el año 2000 por la TV pública. Es mucho más que los múltiplos de 7 y que el futuro imperfecto de soñar, más que teoremas de tal. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida. Ustedes saben que muchas escuelas han vivido o viven situaciones de duelo por la pérdida de algún docente o de algún alumno. ¿Es tabú hablar de la muerte en las escuelas? ¿Qué formación tienen docentes y directivos para abordar estos temas? Le doy la bienvenida a nuestras invitadas, Miriam Saufel, Nora Vinacour. Gracias ambas por estar aquí. ¿Qué tema no? Porque me pregunto, por ejemplo, Miriam, ¿cómo se transitan estas situaciones en las escuelas? Bueno, hay que darles lugar, hay que permitir que se expresen y posibilitar condiciones para que efectivamente pueda trabajarse sobre ellos. Suele haber una tentación de suponer que si los temas no se hablan, no se conversan, no trascienden más allá de los directamente involucrados, entonces tendría menos efecto, sería menos doloroso, iría pasando más rápidamente, y lejos de que eso efectivamente sucede, el silencio no es buen amigo, sino que más bien es necesario alojarlo, poder acompañar ese proceso, estar allí, poner palabras, producir diálogo, porque de otra manera el silencio pasa a obstaculizar. Algún docente dirá, sí, yo sé que seguramente eso está bien, pero no me animo, me cuesta, y ya vamos a ir viendo cómo se puede hacer, ¿no? Nora, ¿hay diferencia, digamos, si se trata de una muerte por enfermedad o por accidente o por bullying, o como hubo recientemente en nuestro país un niño que mató a su amigo? Bueno, claramente sí, hay diferencia. El tema de la muerte en sí es un trabajo que implica todo un trabajo de duelo que es necesario poder hacer y acompañar a la persona que lo está viviendo. En el caso en que vos me estás diciendo, me parece que es sumamente importante porque ahí se involucran más personas, más personajes, ¿no? Donde hay mucho sentimiento de culpa, claro, en relación a todo esto. Y es importante poder, justamente como decía recién ella, poder hablar, poder intercambiar con personas que realmente puedan escuchar todo lo que está sufriendo en el caso del niño o el adolescente que ha pasado por una situación tan dolorosa, ¿no? Situaciones que hemos tenido ya varias en nuestro país, quizás una de las primeras, de las más impactantes, fue la de Carmen de Patagones, sí. Pero bueno, hubo accidentes en escuelas como la que hubo con el vidrio, recuerdo, y murió una nieta del doctor Alfonsín. Por supuesto, al regreso de la pandemia hubo docentes que ya no estaban, y esta última reciente tan dramática que hemos vivido, ¿no? También es interesante pensar si alguna vez alguna de estas situaciones se pudo prever, si hay conocimiento en los docentes de señales, de alarma. Bueno, de alguna manera una ausencia, ya sea por motivos que la escuela conozca previamente o no, producen algo del orden de un sinsentido, ¿no? Hay algo que se interrumpe, hay algo que imprevisto, y de las primeras cosas que surgen es el por qué y el cómo, o no lo vimos, o todo lo que vimos e hicimos antes no alcanzó, porque también ha habido casos de femicidios donde las escuelas estaban acompañando, produciendo situaciones
tratando de desvincular a esa persona de un vínculo no sano, etcétera, y sin embargo eso no alcanzó. Entonces, por eso es muy necesario producir eso que permita volver a tejer sentidos. Hay un lazo que se rompe, hay una desvinculación que se produce en una situación traumática, y el diálogo, el acompañar, el poder producir esa situación de duelo permite ir volviendo a reponer sentidos en el largo plazo. No es algo inmediato, pero poder ir metabolizando, produciendo algo individual y colectivamente a la vez con eso que se produjo. Efectivamente, ahí también se produce algo que es propio de la escuela, que es producir, cuidar, generar condiciones para el vínculo intergeneracional, que siempre la escuela ensaya cotidianamente en las cosas maravillosas que tiene la vida y también en convivir con la fragilidad de la vida y volver a recordar, volver a apostar sobre el cuidado de la propia vida y la de los demás. Allí está esa apuesta cotidiana. Claro, pensaba escuchándose, porque si uno se instala en el de eso no se habla, se cristaliza como una vida absolutamente idealizada, ¿no? En la que nunca pasa nada doloroso, quiero decir. Vamos a escuchar, Nora, a un colega tuyo hablar justamente del duelo y enseguida te damos la palabra. Gracias, Mirta, por la convocatoria una vez más a tu programa. El duelo es de por sí un trabajo. Es un trabajo psíquico y por lo tanto representa una elaboración. Es una elaboración que requiere, por un lado, tiempo, requiere desconexión de muchos aspectos de aquello que se ha perdido. No solo aquello que se ha perdido, su representación, sino también las vivencias, otras representaciones asociadas a aquello que se ha perdido. En ese sentido, es necesario que este proceso, que tiene un costo de dolor psíquico muy alto, pueda discurrir a través de la narrativa, de las palabras y del intento de comprensión que representa a través de las palabras esa pérdida. La importancia de hablar en relación con aquello que ha ocurrido y que ha ocasionado la pérdida, y máxime si esta es una pérdida que implica violencia, que ha implicado una tragedia. En ese sentido es fundamental contribuir a ese trabajo elaborativo que es el duelo en sí, con palabras, con historias, con narrativas que permitan la historización de aquello que ha ocurrido, para que todo lo que se encontraba ligado al objeto perdido por parte de cada uno de los sujetos, pero además dentro de un grupo, si esta es una pérdida que justamente ha afectado a un grupo, es necesario que allí se construyan ante un vacío, ante un hueco y algo que no tiene una restauración posible, que se puedan construir tejidos simbólicos, que se puedan construir con palabras narrativas que abracen, narrativas que contengan, narrativas que permitan una restitución meramente simbólica, lo cual no es poca cosa, y que permitan de este modo el sostenimiento grupal, en red, del grupo mismo y de cada uno de los sujetos. La importancia de darle un decurso narrativo e historizar algo de lo que ha ocurrido con ese objeto perdido, con ese ser,
o con esa situación que eventualmente podría implicar también algo del orden de lo traumático, es lo que va a permitir la elaboración, vale decir, la potencial forma de restablecer ese lazo afectivo e incluso del propio interés, de la propia atención en otros objetos, y permitir que esto transcurra sin que se transforme en una melancolía. Bueno, justamente Jorge Catelli está haciendo su tesis doctoral sobre el tema de duelo y melancolía. Nora. Bueno, justamente lo que estamos escuchando, el tema del duelo y el dolor, ¿no? Todo lo que implica la posibilidad de poderlo elaborar y de poder poner en palabras toda esta situación y cómo acompañar a la persona sufriente, doliente, en medio de todo este proceso. A veces es difícil porque, bueno, si uno no está demasiado involucrado, puede tener cierta distancia y puede acompañar y puede estar sosteniendo, pero cuando el duelo es compartido entre varios, es justamente mucho más necesario todavía poder sostener como para poder poner en palabras y poder elaborarlo juntos, ¿no? Entre todos. Y ahí me parece que es importante el trabajo interdisciplinario, ¿no? Donde tanto los psicólogos como los educadores podamos tener un intercambio y podamos entender cómo son las etapas del duelo, qué pasa con el duelo, qué pasa si uno no quiere hablar en determinado momento, si eso es patológico, o a lo mejor es simplemente estar estigmatizando algo patológico cuando no lo es, porque el hecho de que no se hable en determinado momento no quiere decir que, que necesite tiempo para poder empezar a trabajarse en forma adecuada. Sí, se refirió al tiempo justamente, Catelli. Vos decías las etapas del duelo. ¿Y cuáles son? Bueno, justamente está la etapa primero, la de la negación, ¿no? Donde justamente uno no quiere ni hablar, y de a poco hay como distintos mecanismos de defensa que se van dando, ¿no? La negación, la desestimación, hasta que finalmente llega la aceptación de la situación que está tan dolorosa, ¿no? Entonces, el riesgo es quedarse en la primera etapa. Exactamente, quedar un duelo congelado sería, ¿no? Y sobre el tiempo, las escuelas también tienen mucho para decir y hacer. Me parece, hace un rato mencionabas la situación de Carmen de Patagones, que es algo que a todos nos resuena como una experiencia muy difícil. La verdad que mirar la experiencia que esa escuela hizo es muy significativa en el sostén en el tiempo, claramente, porque frente a esa situación tan difícil donde un estudiante de la propia escuela mata a 3 de sus estudiantes y hiere a varios más, hay un trabajo que la escuela hace, que sigue haciendo inclusive, sostenida en el tiempo, de volver a producir un vínculo entre esos estudiantes, con las familias, frente a una situación tan disruptiva, tan difícil. Hubo una primera etapa en la que ese aula en la que sucede todo ello fue como una especie de santuario, en la que casi no se iba, solo había alguna rememoración con velas y no mucho más. Paulatinamente la institución tomó ese propio lugar, lo convirtió en un lugar La institución, discúlpame, estuvo muy asesorada por el Ministerio de Educación de la Nación. De la provincia, porque es una escuela del sur de la provincia de Buenos Aires, que convirtió eso, que al principio era como un santuario, lo reconvirtió en un lugar de participación estudiantil, donde los estudiantes hicieron proyectos nuevos, donde se reunía el centro de estudiantes. Empezaron a hacer una conmemoración en septiembre, cuando se recuerda cada año, que paulatinamente fue trascendiendo, por supuesto, a las épocas. Esos estudiantes ya se graduaron, pero siguen vinculados a la escuela, vuelven, acompañan, narran lo que sucedió, narran qué hicieron después, se pusieron en contacto con otras escuelas, fueron al espacio público, y eso fue conduciéndose a una reflexión más colectiva sobre la convivencia, sobre la paz, sobre la vida, y se sigue sosteniendo en el tiempo. O sea, cuánto la escuela puede hacer con una situación absolutamente disruptiva, no deseada, no prevista. Inédita en nuestro país. Absolutamente, porque uno piensa que en otros lados ocurre y que acá no había ocurrido. No. Así es. Ahora, lo vamos a retomar porque yo pensaba
que es interesante también hablar sobre cómo transmiten los medios, impactan en el primer momento y después la noticia desaparece. Y desaparece cuando justamente la sociedad podría aprender mucho de cómo trabaja la escuela. Tenemos una segunda parte de Jorge Catelli, pero me parece que nos vamos al próximo. Ahí vamos. Es mucho más que decir sujeto simple o superficie de un mapa desigual. Cuando el duelo no puede transcurrir, que es el trabajo elaborativo por excelencia ante la pérdida, entonces estamos en un riesgo muy importante de que sobrevenga una melancolía, una situación de lo que también en psicoanálisis llamamos duelos congelados, situaciones que permanecen petrificadas, que permanecen detenidas ante una determinada situación de dolor, de trauma, de pérdida, y que no pueden ser elaboradas. Bueno, en primer lugar le agradecemos a Jorge Catelli y el riesgo de no permitir el duelo, ¿no? Que muchas veces sucede en las familias como puede suceder en la escuela. Es muy delicado también, porque hay muchas familias que no permiten, ¿no? Directamente no se puede hablar, hay temas que no se pueden tocar relacionados con la muerte de alguien dentro de la familia, por ejemplo. Incluso la pregunta muchas veces que preguntan o que consultan es cuando fallece alguien dentro de la familia, si los chicos o los incluso adolescentes pueden concurrir al velorio, pueden concurrir al cementerio, si es bueno, si no les va a hacer, como si la muerte fuera, ya la muerte sola fuera algo tan tabú que no se puede ni siquiera mencionar. Y justamente de lo que se trata es de poder hacerlo lo más natural posible, como para que sea parte de la elaboración y que sea el inicio de la posibilidad de poder hablar y de poder elaborarlo entre todos, ¿no? Bueno, hay muchas posibilidades de ayuda, de las más diversas, cuando las escuelas atraviesan este tipo de situaciones. Puntualmente hay una fundación que se llama Ideas Paliativas en Acción y vamos a ver algunas imágenes de cómo trabajan. No sabes qué hacer, básicamente. Debería ser más natural y deberíamos estar más preparados, pero en la realidad muchas veces cuando nos toca no sabemos muy bien cuál es la forma de abordar el tema, desde dónde. En el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, hay poca formación en cuanto a la temática de la muerte. Hay tantas posturas o tantas como escuelas y dentro de la misma escuela hay muchas posturas distintas. Es bastante infrecuente encontrar espacios de aprendizaje o de reflexión sobre la muerte. Y el ámbito educativo no escapa a esta realidad. Me parece que es fundamental que como colegios nos replanteemos cuál es la posición que queremos ocupar. Yo soy Lautaro Renuevo, tengo 16 años. La mayor dificultad es poder nosotros los adultos entenderlo, asumirlo, masticarlo, estar listo para trabajarlo con los chicos. Pocas veces se habla y cuando pasa un caso en especial, cuando llega a pasar, pero mucho no escucha hablar. Me parece el lugar indicado en realidad. Muchas veces la muerte es un tabú, es algo feo de lo que no se habla. Esta situación, junto a la negación sociocultural que hay del tema, hace que la temática muchas veces aparezca como invisibilizada y con una permanente sensación de olvido en la sociedad. De hecho, hay muchos autores que lo nombran como un eje temático de máxima resistencia. Existe una tendencia a la negación porque como no sabes qué hacer, lo más fácil es hacer como que no pasa nada. Bueno, no sé, lo primero que está claro es que nadie niega la necesidad de ayuda, ¿no? Miriam. Sí, efectivamente. Y probablemente una de las claves para procesar, para metabolizar, tenga que ver con producir cosas para con otros. Ese motor
que el dolor también se pueda convertir en un motor para expresar por la vía creativa, producir narrativas, producir poesía, producir fanzines, pintar, hacer música o asesorar en la búsqueda de normativas, de leyes, como también se produjo en torno al accidente automovilístico en el que murieron varios estudiantes y algún integrante de la escuela ECOS de la ciudad de Buenos Aires, que también motorizó una reflexión sobre las condiciones del tránsito y la seguridad vial. Bueno, hacer algo con eso, ponerse en diálogo para con otros, que es una manera implícita también de gestionar y de poner sobre la mesa una vez más el valor de la vida y la necesidad de cuidar. Y vos decías algo también en torno a el tratamiento de las noticias. Darle lugar en la escuela implica también hacerlo con el cuidado de entender que hay una intimidad de ese proceso de duelo, por más que implique a un colectivo y no solo a una persona individual, pero que no es la espectacularización o la exposición pública, sino generar ese espacio cuidado en el que pueda metabolizarse y poder producirse algo con eso. Claro, digamos, no todo hay que hacerlo público, por supuesto, y muchas cuestiones pueden quedar puertas adentro de la escuela, pero qué importante sería también desde los medios poder decir, bueno, esa escuela en la que pasó algo, recibió tal ayuda, o los alumnos están trabajando, o lo que sea, pero al dejarse solamente el impacto, se contribuye finalmente a que de eso no se hable. Vemos otra escena de la película Close. Bueno, una de las ideas que muchas veces aparecen ahora que se les dice puede ser a un chico o a un adolescente o a un adulto también, es que hay que ser fuerte. Más si los hombres no lloran. Sí, que los hombres no lloran. No, estaba pensando, además de esto, la doble exigencia sobre el adulto, ¿no? De ser el referente al cual el niño puede acudir en el caso de necesidad y al mismo tiempo no conmoverse y estar en el mismo nivel del niño, ¿no? Qué difícil que es para el adulto docente, pienso, estar en esa situación. Pero en el caso del niño, realmente la importancia que tiene de poder encontrar un referente para poder llorar, para poder hablar, para poder elaborar, para poder estar débil frente a este tipo de situaciones, ¿no? Que bueno, que es tanta la exigencia de que no se puede, que bueno, que cuando uno siente que le están pasando este tipo de cosas, que realmente, bueno, tenga la libertad de poder hacerlo y que sea parte de todo este proceso que es el duelo, de las diferentes etapas que deben transitarse para poder elaborarse. Y los tiempos diferentes, ¿no? Porque a lo mejor esa fue una primer ronda en la que algunos hablaron, pero no todos. Exacto. Sí, seguramente eso implica una disposición, una sensibilidad que no está previamente cartografiada, que no está prevista, predicha, sino que es de una disposición a ser sostén para que el otro pueda gestionar ese duelo, y también un aprendizaje colectivo de los adultos de la relación y de los más jóvenes de la relación, donde esa sensibilidad es patrimonio de todos. No se trata, por supuesto, no de didactizar situaciones extremas, sino más bien de producir condiciones para que eso pueda transitarse de una manera que será distinta de otras, pero también no tiene que ver con esta emocionalidad que está muy a la moda también respecto a poner muy sobre la mesa las emociones en un sentido adaptativo, que todo el énfasis esté buscando a reforzar la adaptación de las emociones vía la resiliencia. No es eso, sino más bien una disposición a abrir a un diálogo, a un espacio, a trabajar con lo que va surgiendo, con esas sensibilidades y producir un aprendizaje que es colectivo, y a partir de allí ir pudiendo dar tiempo, dar pasos, y también pudiendo sacar ese dolor en otras condiciones, y allí filiar y allí reconocer y allí sostener. Eso es educar. Sí. Algunos lloran, otros a lo mejor expresan, narran, relatan recuerdos, y otros se hacen preguntas. Volvemos a Close.
Bueno, primero el protagonista se hizo pis porque también hay un tema que son los síntomas, ¿no, Nora? Exactamente, justamente yo estaba por contar eso, que no todos lo responden del mismo modo, ¿no? En el caso de los chicos más chicos es más frecuente que aparezcan distintos síntomas regresivos, sería, ¿no?, la palabra, que se hagan pis, o que tengan trastornos en la alimentación, o que tengan insomnio, trastornos en el sueño, como manifestaciones justamente de toda esta situación de duelo que no pueden elaborar bien. Pero también yo pensaba, ¿qué pasa cuando en una casa supongo ese cuadro de tristeza para llamarle más la atención, ¿no? Como que hay diferentes manifestaciones en torno a esto que me parece que también son muy atendibles también del mismo modo. Y ahí aparecía la pregunta de si sufrió, y seguramente son muchas las preguntas que van apareciendo cuando se habilitan. Sí, también entender que una situación por una pérdida, y si estuvo mediada además por situaciones de violencia, producirán seguramente tensiones de violencia dentro de la institución escolar. Un pedagogo polaco, Janusz Korczak, que trabajó en orfelinatos con niños judíos, hijos de deportados, de fallecidos, de encarcelados, en Polonia. Encontraba que dentro de la institución había situaciones de violencia entre los chicos enormes, y todo lo que ponía en funcionamiento como para resolverlo no funcionaba. Armó un recurso. Efectivamente, armó un recurso inesperado, ensayó algo que fue poner una caja de peleas. Y les dijo a los chicos que tenía a su cargo, bueno, de ahora en más, si querés pelear con alguien, vas a poder hacerlo, pero previamente tenés que escribir a quién le querés pegar y por qué, y ponerlo en la urna, e incluso aquellos que no tenían todavía lograda la escritura tenían que intermediar con alguien más grande que se los escribiera para poder ponerlo, y luego la urna se abría y se contestaban, y efectivamente eso posibilitó que efectivamente el nivel de violencia entre los estudiantes bajara, porque lo que interpuso es el lugar del lenguaje, el lenguaje como mediador que posibilitó producir otra cosa. Esos chicos estaban en un contexto de violencia enorme y probablemente con mucha situación de silencio que no posibilitaba ese vínculo. Eran víctimas del silencio porque sus padres ya no estaban, porque no había esa posibilidad de diálogo. Miedo. Por la situación represiva altísima en la que vivían, el miedo, por lo tanto, eso producía más violencia. El silencio allí como un obstaculizador. Y esa posibilidad de la palabra escrita como un dinamizador de generar otras condiciones, otro lazo de convivencia, fue efectivamente produciendo algo distinto entre ellos. La pedagogía tiene poco escrito sobre este tema, a diferencia de la psicología, ¿no? Sí, efectivamente. Es una deuda. Es una deuda. Hay gente que viene reflexionando, porque efectivamente estas situaciones suceden, pero de un tiempo a esta parte se ha ido entendiendo que la escuela no es solo el lugar de las cosas felices, y se ha ido revirtiendo una larguísima práctica de que, bueno, aquello negativo, aquello desagradable tenía que ser escondido, no dicho, dejado para otro lugar, o inclusive las cosas de que, bueno, lo que sucedió fuera de la escuela poco tiene que ver con la escuela, de ninguna manera. Tenemos ahora una escuela que aún con incertezas, aún poniendo en funcionamiento dispositivos que no tiene del todo claro si funcionarán bien o mal, lo hacen bien en algún caso, tienen que ser reformulados en otro, pero ha decidido que efectivamente la vida es amplia, es extensa, con sinsabores, con luces y sombras, y todas ellas forman parte de la escuela, y formarnos implica tener en cuenta todas esas distintas experiencias. Bueno, ojalá los chicos llevaran a la escuela todo lo que les inquieta, les preocupa, se preguntan fuera de la escuela, ¿no? Pero eso implica también sentir, bueno, que es parte de sí mismos, ¿no? Como que es una extensión de sí mismo la escuela, donde se puedan sentir confortables y que tengan a alguien que pueda ser escuchados, ¿no? Para lo cual es todo un trabajo, me imagino que desde la escuela misma, como para poderlos hacer sentir así, de esa manera. Yo pensaba, cuando vos contabas de esta experiencia,
cómo son los duelos en los chicos que pueden hablar y los que no pueden hablar, digamos, los más chiquititos y los más grandes. De hecho, ya sabemos por Freud mismo que la elaboración de un chico es a través del juego, ¿no? Y que el mismo juego es elaborativo, ¿no? Y que, bueno, a veces hablan, a veces no hablan. Y que es muy parecido en alguna forma a lo que vos acabas de contar, ¿no? Y que el juego es como una vía de descarga también para poder elaborar situaciones traumáticas. Me parece que como ejemplo, que vos no lo conocía, me parece muy interesante, es una manera también de juego, ¿no? De algo que no es sin lenguaje, pero no deja de ser elaborativo también. Claro, sería propuestas facilitadoras. Así es. Para poner en palabras en algunos casos, en otros casos serán más lúdicas, y ahí algún adulto que pueda hacer una lectura, ¿no?, de todo eso. O sea, en este sentido estamos hablando también un poco más para las docentes o los docentes de nivel inicial, donde seguramente dar lugar a través del juego y después poder cerrar esas situaciones con palabras. Exacto. Sí, a veces un objeto que permita intermediar eso, a veces algo de un diálogo que está obstaculizado, que es complejo, alguien que no tiene esa facilidad, a veces hay un objeto que puede facilitar eso. Hasta un títere. Claramente, hasta un álbum de figuritas, un algo que permita intermediar ese vínculo. Y sí, claramente, adultos en condiciones de decir, bueno, estoy dispuesto a entrar en este diálogo. Pueden suceder cosas que sean, tal vez no tenga seguridad de cómo manejarlo, pero de esa situación saldremos todos aprendiendo y fortalecidos para vivir la vida con sus luces y sus sombras. Así es, nos vamos al último bloque y conoceremos allí una experiencia de Barcelona. Es mucho más que muy bien felicitado y más que 3 carabelas por la mar, más que batallas perdidas. Este equipo de enfermeras que trataba con pacientes y familiares que habían sufrido la pérdida de un ser querido se dio cuenta de que en la mayoría de los casos los niños son los grandes desprotegidos durante el duelo, porque ellos también tienen que pasarlo. Y a esos niños, desde los 3 a los 16 años, van dirigidos sus talleres. La lección de hoy no aparece en los libros y la profesora es una enfermera que tampoco hace las preguntas de siempre. ¿Todo el mundo muere de viejo? No, los niños tienen accidentes y se mueren. Hablan del ciclo de la vida en las plantas, en los animales y de la muerte de las mascotas, una de las pérdidas a las que primero suelen enfrentarse. Con mucho amor enterró a su pájaro. Haciendo esto, ella se sintió mejor porque pudo cuidarlo hasta el momento de decirle adiós. La expresión de los sentimientos tampoco se queda en el tintero. ¿Cómo puedo yo ir a alguien que está llorando y decirle, deja de llorar? Si está llorando es porque necesita llorar. ¿Puedo hacerte compañía? Así es como vamos a ayudar a alguien que está llorando. A ver. Que mi abuelo murió porque tenía una enfermedad. ¿Cómo se llamaba el abuelo? Se llamaba Juan. Hasta los 4 años para los niños morir es equivalente a dormir, algo no definitivo. Hasta los 8 o 9 años viene a tener conciencia la muerte del otro. Es algo que pasa pero al otro, ¿no? Y entiende de que tiene interés por saber cómo funciona esto de la muerte. La mentira o el no hablar de ello, según los psicólogos, hace que en ocasiones puedan llegar a tener problemas de conducta. Y me puso a llorar y llorar. Al cole vino llorando todo el día, pero no me creían mis profesores que estaba mala, entonces estuve ingresada. Claudia vivió con ansiedad la muerte de su abuelo hace un año. Durante una terapia en el hospital lo comparte con Mariona. ¿Cómo murió tío Xavi? Estaba en un avión con un amigo suyo y se cayó. ¿Y se cayó el avión? Sí. Nos escondíamos nuestro dolor y aún les hacíamos más daño porque ellos habían perdido a su padre y a su tío y estaban muy muy tristes por mucho que intentásemos hacer ver que no había pasado nada. ¿Qué crees que pasa cuando una persona muere? ¿Dónde va? Al cielo, y para mí está en mi corazón. Lo queman
También lo pueden enterrar. ¿Y a ti te gusta hablar del abuelo? Sí. Sí. ¿Por qué te gusta? Porque puedo ir atrás y puedo recordar esos momentos que vivíamos juntos. Hablar, recordar y llorar si hace falta para vivir el duelo con naturalidad. Bueno, ¿cuánto para decir? A ver, Miriam. Bueno, efectivamente ahí hay una posición necesaria para desplegar que tiene que ver con alojar al otro, darle un espacio para que se exprese, acompañar, cuidando, y que de eso también hay una experiencia formativa. Allí también es una preparación para la vida en la que estamos posibilitando que crezcan, acompañándolos y mostrándoles que hay adultos con la decisión de ser el sostén, de estar allí, de acompañar, y que eso produce en una trayectoria que además es compartida. Aprenden todos, adultos y los más jóvenes, en ese vínculo de cómo lidiar con la fragilidad de la vida y cómo cuidarla. Claro, están los adultos que pueden acompañar, escuchar, habilitar la palabra. Están también los que dicen, no llores, no llores. Claro, yo pensaba eso justamente, el adulto que por alguna razón no puede, personalmente, por motivos personales, simplemente no están en condiciones de poder acompañar a un niño que está viviendo una situación como esta, para lo cual es necesario justamente un trabajo en equipo para poderla acompañar y sostenerse entre todos. Porque, bueno, así como dentro de las familias hay cosas que no se pueden hablar, hay adultos que no pueden hablar por sí mismos, por más, aunque sea el docente, ¿no? Y la cabeza del grupo. Entonces es importante realmente, tener en cuenta esto para poderlos ayudar a los chicos. Y aparecía ahí en el video también esta posibilidad de recordar buenos momentos vividos con esa persona. Y otro tema que aparece, que me parece que es importantísimo para las escuelas, es que hay visiones diferentes según la ideología, las creencias y las religiones. Exacto. Y esto supongo que es importante recepcionarlo. Sí, recepcionarlo ecuménicamente, que puedan expresarse las múltiples maneras en las que una persona escribe dentro de sus valores, dentro de su genealogía, de aquello que ha recibido, cómo inscribe esa pérdida en el cielo, vamos a reencontrarnos, etcétera, que eso reúne valores distintos, y que la escuela pueda ser el lugar en el que circulan las culturas y las creencias, y todas ellas son posibles, sin que haya necesariamente que conducir a una única manera de narrativa. Vamos a ver qué dijo una de las docentes de la escuela de La Boulage, donde un niño mató a otro. Joaquín era un nene muy tímido. Era muy bueno, un chiquito dócil, pero esa característica de estar solo sí, marcaba la diferencia con el resto. La situación de bullying, como yo decía, es una situación que se repite por ahí, no siempre de forma violenta, ni verbal, ni física, sino que la exclusión dentro del mismo aula. O sea, están solos. Claro. Joaquín, yo sinceramente te puedo decir, por lo que viví con él el año pasado, no le reconocí un grupo. Bueno, lo que está diciendo es, puede haberle pasado a muchos docentes, se pasan por alto muchas situaciones, pero es imprescindible que los docentes puedan tener una mirada grupal, ¿no? De qué está pasando. Quiero decir con esto, un niño que está aislado, un niño que está solo, un niño que no tiene amigos, es un niño que sufre, y esa situación no se puede pasar por alto. Y no dejarlo más solo frente a esa situación, sino desplegar dispositivos, maneras, inventar, poner a disposición, reintentar con aquello que no funcione, pero efectivamente buscar enlazarlo con ese grupo. No suponer que el respeto es aceptar que tenga una modalidad que no le permite
permite interactuar con los demás, porque si hay algo que la escuela es el lugar de encuentro con otros y otras. Así es. Bueno, hay muchas situaciones que se pueden abordar también desde la ESI, desde la educación sexual integral. Y vos sabés que, Nora, bueno, en un momento no se sabe, se dijo que algo de lo que pasaba entre estos dos alumnos tenía que ver con que uno estaba enamorado de otro. No lo sabemos, lo dejamos de lado, pero sí sabemos que muchas veces la frustración por amores no correspondidos en la adolescencia termina con un suicidio, por ejemplo. Bueno, ¿qué tema ese? ¿Cómo lo pensás? Es un tema muy difícil realmente, sobre todo porque me quedé pensando en el comentario que ella hizo antes respecto de que los chicos, cuando los chicos no hacen ruido, no molestan, nadie se fija en eso, ¿no? Justamente los chicos más ruidosos son a los que más hay que preocuparse. Y en este caso es al revés, el chico más silencioso son los más preocupantes. Pero para eso se requiere también una preparación y una formación en todos estos temas como para poderlo entender. Y a veces me parece que el docente no está con todos los elementos suficientes como para poder atender a toda esta problemática. Y sí, estoy de acuerdo con vos con respecto a esto, ¿no? Entonces lo que quedaría pendiente es hablar si algo de esto lo incluye la formación docente. Claro. Bueno, hay algo de un registro de la sensibilidad, de que me importa lo que pasa al otro, o lo que le pasa al otro, que por supuesto tiene que ver con si aprende o no matemáticas, si se lleva bien o no con sus compañeros, si es un silencio atronador, digamos, si es un silencio que obstaculiza, que me importa que el otro se forme, que crezca en las mejores condiciones, y eso repercute en educación física, en que pueda expresarse, en que su palabra sea respetada. Bueno, todo eso es la formación, y no es estrictamente disciplinar, y no es una emocionalidad de estamos todos bien, hay que producir alegría, o simplemente ser empáticos. Es una sensibilidad porque lo que al otro le pasa tiene que ver con las condiciones que yo propicio, y que lo que le sucede o que lo que le deja de suceder no es su responsabilidad como individuo. Está en un espacio formativo, y por lo tanto deben ensayarse allí las condiciones necesarias para que ese crecimiento sea rico, fructífero, con otros, con respeto, con alboroto, con preguntas, con interrogantes abiertos, de ese orden de sensibilidad. Sí, y pedir ayuda, porque la escuela está dentro de un sistema, la escuela no está sola, no está aislada. Como vos decías además, Nora, yo supongo que cuando en una escuela hubo un suceso, como por ejemplo el de la Boulage, esto también toca muy de cerca a los docentes. Entonces a lo mejor no están en condiciones solos, y en este sentido, bueno, buscar esa ayuda, reclamar esa ayuda, para poder fortalecerse y llevar a cabo esas etapas a las que hacías mención. ¿Qué más? Así es, no, me parece que es toda una cadena de situaciones donde un poco retomamos lo que decía Jorge, la red, ¿no? La red de contención, ¿no? Tiene que haber una red de contención desde los niños a los docentes hacia afuera, donde realmente se puedan sostener y se puedan acompañar para poder, bueno, ser beneficiados absolutamente todos, no solamente el niño, me parece, en estas condiciones. Bueno, tenemos una placa porque queremos contarles que dentro de muy poquito, el 22 y 23 de septiembre, en la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, se viene el 6º Congreso Internacional de Educación e Inclusión. Esta vez el tema es 40 años a hacer nuestra democracia más democrática. El cierre va a estar a cargo nada más y nada menos que de Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, y bueno, en la coordinación, por supuesto, va a haber ponencias, en la coordinación de muchas de las mesas va a estar Susana Reyes, Analía Kalinek, Adrián Monteleone, que es del sur, Pablo Bomaro, bueno, todos ellos estuvieron en algún momento en el programa. Importantísimo este 6º Congreso, como todos los anteriores, lo mejor que hubo en estos últimos años en educación como encuentro.
Bueno, vamos a mostrarles un libro que ya lo hicimos en una oportunidad, se llama Un hueco. Es un libro que con muy pocas palabras aborda este tema de un modo muy poético, muy simbólico, y que pensamos puede ayudar muchísimo en edades muy diferentes. De despedida, cada una, Nora. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias por una reflexión muy necesaria. Bueno, realmente sí, es la segunda vez que abordamos este tema, nos pareció importantísimo, y creo que lo que tenemos que decir es que para que se pueda llevar a cabo el proceso llamado de enseñanza y aprendizaje en las escuelas es necesario crear las condiciones, y cuando algo se interpone, como puede ser algún suceso doloroso como los que hemos mencionado, bueno, es imprescindible que la escuela lo aborde, porque una escuela que aborda este tipo de temas también es una escuela que enseña. Gracias a todos. Hasta la próxima semana. Auspició este programa CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. SUTEBA, Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, acompaña este programa.